dos cositas. Primero, el señor Barranzuela le escribe un oficio a la premier Mirta Vázquez y le dice: de mi consideración, en atención al documento de la referencia en el cual se me solicita informar respecto de un supuesto evento en mi domicilio, le hago llegar las siguientes precisiones. No realicé ningún evento ni promoví la concentración de personas en mi domicilio. Eso no dicen las imágenes dicen otra cosa. Por el contrario, debo resaltar que soy respetuoso de las medidas vigentes contra el COVID. La presencia de contadas personas en mi vivienda obedeció a una reunión de coordinación frente a los conflictos sociales de nuestro Perú y de ninguna forma de carácter social o evento masivo. Son las explicaciones de Barranzuela a su jefa. Las personas que no pudieron concurrir estuvieron en contacto vía la plataforma Zoom, como el ministro de Energía y Minas, el señor Eduardo Eugenio González Toro, que nos acompañó hasta las 18 horas. Ya, pero las imágenes eran de las 9 de la noche, más tarde incluso. Finalmente, debo señalar que nuestra prioridad sigue siendo velar por el orden público con respeto a los derechos humanos y la paz social tanto en Lima como en provincias. Firmado Luis Barranzuela. ¿Qué dijo la premier Mirta Vázquez? Solo para recordarlo, ¿no? He recibido una respuesta del ministro del Interior sobre el evento realizado ayer en su casa que considero inaceptable. Inaceptable. Mañana al retorno, o sea, hoy, al retorno el presidente de la República está volando ahorita, está llegando a Lima. Y de manera conjunta tomaremos las decisiones que correspondan. Walter Albán, exministro del Interior e integrante de Proética, está con nosotros. ¿Cómo le va, Walter? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Jaime. ¿Cómo le ha ido? Bueno, gracias. A ver, usted que ha estado en el cargo de ministro del Interior, vamos a hablar luego del decreto de las Fuerzas Armadas, pero para mantener el hilo narrativo, ¿usted ve verídicas las excusas del señor Barranzuela, cuya vecina, ahora, 2 días después, dice que ella era la que promovía la música, tratando como de salvar al señor Jaime, Barranzuela? Sí, perdón. Creo que todo lo que ha ocurrido ya pone en evidencia de que aquí hubo una situación que básicamente es la que ha trascendido y la que ha dado lugar al escándalo. Me da la impresión que el resto es insultar a la inteligencia de los peruanos y se quiere ahora establecer algún tipo de coartada, como se suele decir en materia delictiva, para hacer pensar de que lo que ocurrió no ocurrió. Cuando uno tiene que trabaja en su oficina. Las instalaciones del ministerio son precisamente las que se prestan para este tipo de coordinaciones o las de otra entidad estatal en la cual hubieran participado sus titulares, ¿no? La fecha, la oportunidad, las horas y todo lo que rodeó esa situación hace evidente de que allí no se produjo una reunión de trabajo. Ahora, lo que sí quisiera dejar señalado es que el señor Barranzuela había hecho méritos suficientes para dejar el cargo mucho antes. Este es un incidente que viene a ser ya como, digamos, lo que se suma, ¿no? La manera de ponerle la cereza al pastel, como se puede afirmar, ¿no es cierto? Pero es hasta cierto punto, más allá de lo bochornoso, de lo escandaloso, de lo inadmisible como una conducta de alguien que ejerce una función de esta naturaleza, es algo menor o marginal respecto a otros asuntos mucho más delicados, mucho más graves, que hacen insostenible su permanencia en el gabinete. Yo espero que esta vez sí el señor presidente tome la decisión. Creo que la carta de la presidenta del Consejo de Ministros es bastante clara en el sentido, a mi entender, de decir o él se va o me voy yo. Claro. Tenemos más preguntas, le decía. Nos gustaría hablar de este decreto que le autoriza a las Fuerzas Armadas a apoyar a la policía en la lucha contra la inseguridad ciudadana, pero antes vamos a escuchar a nuestros anunciantes y a los titulares de la media hora de RPP y luego seguimos conversando con Walter Albán, exministro del Interior. Volvemos. La 1:35 de la tarde, estamos en la rotativa del aire, hoy martes 2 de noviembre del 2021. Mi nombre es Jaime Chincha y los acompaño hasta las 3. Estamos conversando con Walter Albán, exministro del Interior, a propósito de lo que ha pasado el día de hoy. Las Fuerzas Armadas van a apoyar a la policía en el control y el mantenimiento del orden interno en Lima y Callao durante 30 días. Esto ha sido dispuesto por
el gobierno mediante una resolución suprema publicada hoy. ¿Es la manera, doctor Albán, de combatir a la delincuencia? ¿Cree que las Fuerzas Armadas tienen una estrategia que se concatena con la de la policía, o advierte usted más bien peligros en esta decisión? Yo creo más bien, Jaime, que es una decisión equivocada. Admito que este es un tema que se viene discutiendo hace mucho tiempo, sí, pero en rigor creo que si se analiza con todo cuidado, hay muchas más razones para pensar de que esto no tiene ningún efecto positivo y genera una serie de riesgos. Y por otro lado, creo también que aquí no se pone en claro a qué obedece esta decisión. La propia resolución habla de situaciones que se contemplan como excepcionales, ¿no es cierto?, para combatir narcotráfico, terrorismo, para cuidado de instalaciones y para prestación de servicios públicos básicos. Pero esto ha sido concebido como situaciones excepcionales en lugares donde es importante tener una gran cantidad de efectivos desplazándose, cuidando estas instalaciones, cuidando determinado tipo de comunicaciones terrestres, por ejemplo, donde entonces puede haber una colaboración de tipo auxiliar, por supuesto, de la Fuerza Armada para lo que es el desarrollo de la actividad policial. Pero quienes conocen de crimen, de organizaciones criminales, de lo que ocurre en Lima y Callao, que son pues los lugares donde el mayor volumen de estas situaciones se presenta, saben perfectamente que esto tiene que combatirse con un trabajo mucho más de investigación, de inteligencia. Esto no es un tema de recorrer las calles o de desplazar efectivos por las calles. Y claro está, la preparación que tiene una institución como la policía no es la preparación, porque son roles absolutamente diferentes. Yo creo que esta es una improvisación, una manera de tratar de decir que se está haciendo algo una vez más. Ya se hizo, creo recordar, en el pasado, durante la administración, y cuando estaba en el ministerio el señor Urresti, también en el Callao, sin ningún efecto. Yo creo que lo único que esto tiene al final como consecuencia menor, en todo caso, si no se llegan a producir problemas mayores, es compartir culpas por los magros resultados que esto puede deparar, ¿no? Y en cuanto a lo que llaman timing, ¿no?, que justo aparezca esa resolución ahora, firmada por el señor Barranzuela, que anda en un lío que además la Premier, su jefa, anoche dijo que son inaceptables sus explicaciones, que hoy tomará decisiones sobre su futuro. Que aparezca hoy, ¿le suena extraño también o no? Es bastante extraño. Ahora bien, se supone que decisiones de esta naturaleza no se toman de un momento a otro, ¿no? Hay de por medio un informe de la policía que se cita en esta resolución, donde aparentemente se están dando las explicaciones por las cuales la policía requiere de este apoyo. Yo lo que me pregunto es qué tan espontáneo es esto de que la policía diga que requiere este apoyo para esta actividad en Lima y Callao. La verdad, todo nos lleva a dudar. Yo no creo que tenga que ver necesariamente con el escándalo del que hemos comentado hace un momento, pero sí creo que tiene que ver con todo lo anterior que señalaba yo. Son causas mucho más graves y de fondo por las cuales el señor ministro del Interior no puede continuar en ese cargo. Y me da por eso la impresión que aquí de lo que se trata es de dar la apariencia de que se están tomando medidas, porque debemos reconocerlo, hay decisiones que tienen, por lo menos en un primer momento, un impacto positivo a nivel de la opinión pública, ¿no? Así ocurre con la pena de muerte, por ejemplo, o con este tipo de medidas. ¿Qué es lo que se quiere? Sinceramente yo diría dar la impresión de que se está tratando de hacer algo efectivo, cuando en rigor se sabe que no hay nada serio bajo la mesa, ¿no? Ahora, esto que no tenga el respaldo de la Premier Mirta Vázquez, aparentemente, porque una resolución así debiera tener la firma de la Premier. No, yo creo que formalmente hablando, sí corresponde que los ministros que refrendan
la resolución sean los de defensa e interior. Pero obviamente, por todo lo que ha declarado la presidenta del Consejo de Ministros respecto a lo que habría que hacer para afrontar sobre todo lo que son los conflictos sociales, que es allí donde más bien se había diseñado esta posibilidad de que la policía pueda tener el auxilio de la Fuerza Armada, y ella habla y apuesta por el diálogo. Tomar una decisión de esta naturaleza está contrariando lo que ella había anunciado, ¿no es cierto? Lo que da la impresión entonces de que esto no ha sido consultado, y eso sí no es algo que debiera haberse producido, porque para eso se le entrega una función tan importante a alguien como la primera ministra Mirta Vázquez. Si ya la Premier ha puesto por escrito y en público que hoy se toman decisiones sobre Barranzuela, que sus decisiones han sido inaceptables, pero que aparezca la vecina, y si no pasa nada hoy, ya su palabra está puesta por delante. Entonces, si no ocurriese o no se produjera la salida de Barranzuela, ¿el camino de la primera ministra sería para usted el de la renuncia también? Bueno, yo creo que ciertamente las cosas han llegado a ese punto. Por eso decía de que la situación de Barranzuela ya era cuestionable antes de este escándalo. Esto ha sido la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Ya estamos en una coyuntura entonces donde esto no da para más. Yo creo que una persona tan respetable y seria como Mirta Vázquez no merece de ninguna manera que pudiera ella ser puesta en entredicho por una situación en la cual el presidente Castillo no es capaz de tomar la decisión de prescindir de esta persona. Y creo que allí el presidente Castillo tiene que meditarlo muy bien, porque lo que estaría jugándose en el fondo es la continuidad de su gobierno. Claro. Walter Albán, ex ministro del Interior, con nosotros. Gracias, Walter. Que tenga usted muy buenas tardes. Hasta la próxima. Muchas gracias, Jaime. Buenas tardes. 1:40.